¿Alguna vez escucharon la frase todos deberían aprender a programar? Lo bueno de la programación es que no necesitas muchos recursos para empezar y es mucho más fácil de lo que parece. Solamente necesitas una computadora y ya podés arrancar a armar tus propias cosas desde cero. Si no sabes nada de programación o ya escribiste algunos programas básicos pero querés tener una base más sólida, este video es para vos. En este tutorial de programación desde cero te voy a dar los fundamentos básicos de programación que te van a servir para cualquier lenguaje, para que después de este video se sientan cómodos aprendiendo el lenguaje que más les interese. La idea de este video es que sea interactivo, así que si tienen una PC disponible, genial, vayan pausando el video y van siguiendo lo que yo hago. Así aprenden mejor y también le quedan los archivos y eso. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro entorno de desarrollo. Así que vamos a ello. Bueno, en este tutorial vamos a estar trabajando con Python. Así que lo primero que van a tener que hacer es descargarse Python. Vamos al navegador y buscamos Python en Google. Y acá tenemos las descargas. Se instalan la última versión estable, 9.3.7 en este caso. La descargan, les va a descargar el instalador y lo instalan en su ordenador. Una vez instalado, lo que van a querer hacer es abrir la consola. Esto se hace buscando CMD en el buscador de Windows. Y acá pueden hacer lo siguiente. Escriben PY para saber si tienen Python instalado. Y les va a pasar esto. Les aparece la versión de Python y listo. Entraron a la consola de Python. ¿Sí? Bien, esto es para ver si instalaron Python correctamente. Esta consola ya la podemos cerrar. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una carpeta donde sea. En esta carpeta vamos a estar abriendo nuestra consola y vamos a poner nuestros archivos de prueba. Así que si ya instalaron Python, este es el siguiente paso, crear una carpeta. Acá esta carpeta la vamos a llamar, por ejemplo, demo prog básica. Es abierta. Acá vamos a empezar a crear nuestros archivos. La primera vez que programan lo pueden hacer en Notepad tranquilamente. Así que les voy a demostrar cómo se crea un programa, un script de Python desde cero solamente con Notepad. Así que vamos a crear un nuevo archivo de texto y vamos a llamarlo mi script.py. Esto es muy importante que le cambien la extensión del archivo. Si la extensión del archivo les aparece como txt o no les aparece nada, tienen que ir acá arriba donde dice view o vistas y chequean este casillero que dice file name extensions, en español extensiones de nombre de archivo. Van a ver cómo desaparece la extensión del archivo. Y si desaparece .txt, porque crearon un archivo de Notepad, lo cambian a .py. Bien, acá es donde vamos a abrir la consola. ¿Y cómo la vamos a abrir acá? La vamos a abrir escribiendo cmd en la dirección. Acá arriba ven donde está este iconito de la carpeta y todas las direcciones. Es donde hacemos clic y escribimos cmd para abrir una consola directamente en esta carpeta. ¿Ven? Mi consola es naranja, pero la de ustedes va a ser de color negro con letras grises. Y esto indica que se abrió en esta carpeta. Eso es muy importante porque si la consola se abre en cualquier otra carpeta, no les va a encontrar el archivo. Pero bueno, esto es básicamente un archivo que no tiene nada, así que lo vamos a editar con nuestro Notepad en principio. Lo vamos a escribir, vamos a programar nuestro primer script de Python en Notepad. Vamos a imprimir en la pantalla con nuestra función print, paréntesis, hola mundo. ¿Sí? Y listo. Guardan esto, guardan este archivo, lo cierran y ya está. Este es mi primer archivo Python. ¿Sí? Para correrlo van a la consola que abrieron antes y escriben lo siguiente. py mi script.py. Así. Lo corren y les corre el programa. También lo que pueden hacer es py y acá apretar la tecla tab y va a ir scrollando los archivos que tienen en esta carpeta. En nuestro caso tenemos solamente este archivo, entonces es lo único que aparece. Pero bueno, no queremos estar programando en Notepad porque no es muy práctico que digamos, entonces les voy a recomendar un par de programas, otros editores de texto, como el Notepad, pero que son más para escribir código, ¿no? La mayoría de los tutoriales básicos les van a decir que se descarguen un IDE, pero la razón por la que no me gusta el IDE es que no me parece básico, digamos. Tiene un montón de herramientas que si bien son prácticas, afectan mucho el aprendizaje de alguien que recién arranca. Para mí alguien que recién arranca tiene que empezar así, trabajando con la consola y editando con editores de texto. Los dos editores de texto que se pueden instalar para empezar son Notepad++ y Visual Studio Code. El Notepad++ es un toque más liviano, pero no tiene tantas herramientas, y el Visual Studio Code es uno de los mejores editores de texto que hay porque un montón de gente lo usa, tiene extensiones,
fachero, tiene integraciones con Git, etc. Tiene un montón de cosas, ¿sí? El Visual Studio Code podría ser considerado un IDE si es que escribís tu código y lo testeas todo en el mismo programa. Pero para los propósitos de este tutorial lo vamos a llamar como editor de texto, ¿sí? Notepad++ se ve de esta manera. Es como un Notepad, pero un toque mejorado, ¿no? Más optimizado para escribir código. Pero en este tutorial vamos a usar el Visual Studio Code, así que si quieren se instalan eso, que está muy bueno. Pero siempre recuerden que pueden programar en Notepad tranquilamente, pueden programar en el bloc de notas tranquilamente, así que si no quieren instalarse nada aparte de Python, no lo hagan. Van a notar mucho que es diferente cómo resuelve los problemas la computadora que cómo los resuelve el cerebro humano. Hay veces que les van a plantear así problemitas de programación, de algoritmos, y nosotros lo resolvemos de una forma en nuestro cerebro. Son problemas así simples, pero tener que pensarlos desde el punto de vista de la computadora, así con pasos, se nos puede complicar a algunas personas. La razón por la que instalamos Python es porque el compilador de Python se encarga de traducir estas letras, este texto que nosotros escribimos, a binario, para que la computadora lo entienda, y después nos da el resultado. En la mayoría de los idiomas necesitas así un compilador, pero por ejemplo para programar en HTML, por ejemplo, no necesitan ningún compilador, no necesitan instalarse nada. Pueden escribir su código en Notepad y directamente ejecutarlo y ya está. Les voy a hablar un poco de la consola. La consola se usa para muchas cosas, pero nosotros solamente la vamos a usar para ejecutar nuestros archivos, sin necesidad de tener un IDE. Como ya les mencioné antes, es muy importante que la consola esté abierta en la carpeta que ustedes desean. Si de casualidad la consola la abrieron en otro lado, como por ejemplo abriéndola desde acá, desde la tecla Windows, van a ver que por defecto se les abre en C, Users y su nombre, ¿no? Así que como es importante abrir la consola en la carpeta, es mucho más fácil abrir la carpeta y en la dirección escribir cmd y Enter y listo, se les abre la consola directamente en su carpeta deseada. Algunos comandos útiles de la consola que van a encontrar es el help, que les da una lista de comandos, el cls para limpiar la consola, cls, el dir les da lo que hay dentro de la carpeta y el cd para ir cambiando de dirección. Las variables pueden tomar diferentes tipos de datos, pero por simplicidad vamos a ver 4 nomás. Si tenés un número así, puede ser un int, si es entero, sea esto, sea negativo o sea 0. Y si tenés un decimal, se va a llamar float. Si tenés una cadena, se va a llamar string, una cadena de caracteres, como por ejemplo un nombre o un texto. Se va a llamar string. Y también pueden tener true o false, que son el mismo tipo de dato llamado boolean. ¿Sí? Este hashtag que ven acá significa que es un comentario en Python. Cuando ustedes en Python escriben algo después del hashtag, esto el compilador no se los va a leer y lo va a ignorar. Recuerden que true y false van con mayúscula para ser de tipo booleano. Para saber el tipo de dato con el que estamos trabajando, podemos imprimirlo en consola usando el método type. Así que escribimos type antes de nuestra variable y la cerramos entre paréntesis. Acá van a ver que tenemos doble paréntesis. Uno que es del método print y otro que es del método type. Estamos usando mucho la palabra método. Básicamente método piensen que es algo que el lenguaje Python tiene integrado. Es como una herramienta que viene integrada con el lenguaje. Eso es explicado de una forma muy básica. Obviamente que la definición formal de método es un poco diferente. Así que guardamos y ejecutamos nuestro archivo y van a ver que me aparece la clase de mi variable. Cuando quieran imprimir un número pegado con un texto, se van a encontrar con un problema. Por ejemplo, digamos que esto es una edad y queremos imprimir el texto que diga edad más el valor de nuestra variable. Así que vamos a agregar a nuestro método print el siguiente texto que diga edad, dos puntos, espacio, y acá, cuando entre nuestro texto y la variable, siempre tenemos que poner un más para concatenarlo. Si nosotros guardamos y ejecutamos esto, van a ver que nos encontramos con un problema. Esto es porque estamos tratando de concatenar lo que es un string, lo que es una cadena, con un tipo de número.
puede ser integer o puede ser float. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que realizar para que esto funcione correctamente es transformar nuestro integer a string, en este caso, ¿no? Entonces lo que hacemos es simplemente usar otro método de Python que es str y ponemos nuestra variable entre paréntesis y sola se transforma a string. Ahora si lo ejecutamos todo debería funcionar correctamente. Van a ver que si queremos imprimir la variable numérica sola no tenemos ningún problema. El problema nos aparece cuando queremos juntar strings con integers o con floats. Esto mismo que hicimos recién lo podemos hacer con dos variables. Creamos una variable más que diga edad, dos puntos y el espacio. Y podemos escribir acá adentro de nuestro print b más a. Guardamos y ejecutamos y van a ver que va a aparecer nuestro mismo... bueno, ahora nos olvidamos de cambiarlo a string. Estas cosas pasan. Modificamos, transformamos nuestra variable a string para que funcione correctamente. Y una vez guardado y ejecutado, y van a ver que tenemos el mismo output. Este es un buen momento para decirles que subo todos los lunes así contenido de programación y los martes hago directos a la noche, también programando. Así que asegúrense de suscribirse y darle a la campanita, así no se pierden nada de eso. Bueno, fue un gusto programar en Notepad, pero ahora nos vamos a ir al Visual Studio Code. Así que le damos clic derecho, Open with Code. Se nos va a abrir esta ventanita fachera y van a ver que ahora tiene más colores, entonces es más difícil distinguir las palabras clave. Vamos a comentar todo esto y vamos con lo siguiente, que son los condicionales. ¿Qué son los condicionales? Los condicionales son básicamente una pregunta. Si cierta condición se da, ejecuta un bloque de código, y si no se da, ejecuta otro bloque de código. Esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. Para los condicionales se usan las palabras clave if, else. En programación, las palabras clave son palabras reservadas que no podemos usarlas para nombrar nuestras variables. Por ejemplo, nuestra variable no se puede llamar if y tampoco se va a poder llamar else. Para escribir un condicional, simplemente escribimos if y acá va nuestra condición. Entonces acá en nuestra condición podemos poner, por ejemplo, 5 mayor a 2. Ponemos dos puntos y bajamos. Y acá escribimos lo que queremos ejecutar si esta condición es cierta. Entonces, como 5 es mayor que 2, vamos a realizar lo siguiente. Print. Vamos a decirle a la consola que la condición se cumplió. ¿Sí? Y acá abajo vamos a escribir else, que es lo que vamos a ejecutar si la condición no se cumple. Entonces, else, dos puntos, enter, print. La condición no se cumplió. Bien, tenemos este código, estas 4 líneas de código, corremos nuestro programa para ver si funciona. Y ven que dice que la condición se cumplió. Si nosotros, por ejemplo, ponemos 1 mayor a 2, lo cual no es cierto, entonces se va a ejecutar esto de acá abajo. La condición no se cumplió. ¿Sí? Siempre, cada vez que quieran ejecutarlo, recuerden guardar el archivo antes de ejecutarlo, porque si no, no les van a tomar los cambios. Este espacio que ven acá es muy importante tenerlo, porque si no lo tienen en Python, ven que les salta error. Porque cuando abrimos un bloque de código, digamos, en Python, tiene que estar bien indentado. Van a ver que si trato de ejecutar esto, me tira error, porque el bloque tiene que estar indentado. No es necesario que tengamos solo una línea de código por cada bloque, sino que podemos agregar una más acá que diga otra cosa. Por ejemplo, ahora pusimos 2 líneas de código por cada bloque y no hay problema con eso. Pueden poner todas las líneas de código que quieran en un bloque y mientras esté indentada se va a ejecutar después del if. ¿Ven? Este sería un ejemplo de condicional binario con 2 bloques. Uno de si se da la condición y otro si no se da la condición. Este else es totalmente opcional, pueden tener solamente el if, ¿sí? Como si fuese un filtro. Si nosotros queremos, podemos agregar una condición más. Para eso, entre el if y el else, vamos a tener otra palabra clave llamada el if, ¿sí? Y el if necesita otra condición, porque es como nuestra condición secundaria, digamos. Es nuestra condición que vamos a preguntar si esta primera condición no se da. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí arriba vamos a crear una variable que se va a llamar número y vamos a darle un valor de 5.
Digamos que no sabemos cuál es el valor de número. Queremos chequear si es positivo, negativo o es 0. Ven que ahí no tengo dos condiciones, entonces un condicional que es binario no me sirve. Necesito dos condiciones. Necesito preguntar si es mayor a 0, si es igual a 0 o si es menor a 0. Y en base a eso, la salida, que es lo que sale en la consola, va a ir cambiando, ¿no? Entonces, primero pregunto si número es mayor a 0. ¿Sí? Y si lo es, entonces imprimo en la consola número es positivo. Acá en el elif vamos a poner nuestra segunda condición, que va a ser si número no es mayor a 0, entonces vamos a preguntar si número es igual a 0. Para hacer esto usamos dos iguales. Y acá escribimos algo parecido, solamente que en vez de positivo escribimos 0. Y en el else no necesitamos poner ninguna condición porque es lo que se ejecuta si ninguna de estas dos se cumplió. El else va a ser número es negativo. Ya que si número no es positivo y tampoco es 0, entonces es negativo. Probamos nuestro programa, ven que funciona correctamente con un número positivo. Probamos con un número negativo, guardamos siempre antes de ejecutar, número es negativo. Y probamos con 0 también, número es 0. Ese sería nuestro condicional ternario. Puede tener muchísimos más elif, pueden poner todas las condiciones que quieran. De esta forma. Pero obviamente con condiciones diferentes, no tiene sentido que sea la misma condición. Pero no solamente podemos preguntar si A es mayor que B. También podemos preguntar si A es mayor o igual a B, si A es menor que B, menor o igual que B, o distinto de B usando el signo de exclamación y igual. Podemos tener también más condiciones en el mismo if, usando el keyword AND o OR. Si usamos el AND, ambas condiciones se tienen que cumplir. Esto es condición 1 y condición 2 se tienen que cumplir. Y si usamos el OR, entonces esto de acá abajo se ejecuta si se cumplen cualquiera de las dos condiciones. Resulta que en Python por lo general estos paréntesis no se ponen en las condiciones, simplemente se escriben sin los paréntesis. Así que cuando escriban un condicional no hace falta que les pongan paréntesis como lo hice yo acá arriba. Vamos a ejecutar esto. Van a ver que A vale 8 y B vale 9. Entonces A es distinto de B. Entonces la condición se cumple, porque como tenemos el OR acá, basta con que alguna de las dos condiciones se cumplan. Aunque esta condición de acá no se cumpla, que es nuestro caso, como esta se cumple, entonces me va a imprimir esto. Guardamos y ejecutamos y van a ver que dice condición cumplida. Si nosotros acá ponemos el AND, en cambio no va a aparecer nada, porque no se cumple la condición. Ya que A, si bien es distinto de B, A no es mayor que B. Entonces si nosotros ejecutamos esto, no va a imprimir nada. El programa termina porque después de esto no hay más líneas de código. Lo siguiente que vamos a ver son las repetitivas, también conocidas como ciclos o loops. Repetitivas. Estas repetitivas sirven para ejecutar un bloque de código una cantidad determinada de veces. O sea, si no quieren realizar la misma acción copiando y pegándola muchas veces, usan una repetitiva. A modo de ejemplo, digamos que queremos imprimir hola 5 veces, ¿no? Entonces, usualmente lo haríamos escribiendo print de esta manera. Hola. Recuerden que el texto siempre va entre doble comillas. Y lo copiaríamos 5 veces para imprimir hola 5 veces. ¿Sí? Lo ejecutamos y vemos lo que sale. Hola 5 veces. Entonces, esto lo podemos lograr con solamente una sola línea de código y una repetitiva. En este caso vamos a usar el while. Hay más repetitivas, pero por simplicidad vamos a usar el while. Al while le vamos a tener que proporcionar una condición acá. Pero antes de eso vamos a crear una variable llamada contador, que va a trabajar en conjunto con el while. El contador va a tener valor 0 al principio y va a ir hasta la cantidad de veces que queremos ejecutar nuestro bloque de código. Entonces, la condición de while va a ser que contador sea menor a la cantidad de veces que queremos ejecutar nuestro bloque de código. En este caso 5, porque queremos imprimir hola 5 veces. Entonces 2 puntos. Pero esto no lo podemos dejar así. Recuerden que cada vez que nosotros creamos un nuevo bloque de código usando 2 puntos, tenemos que indentar la línea de abajo. Entonces nos ponemos el cursor acá y apretamos Tab. También si ustedes tienen el cursor acá y apretan Enter, Visual Studio Code automáticamente les va a indentar la siguiente línea.
Esto, por ejemplo, es algo que en el Notepad común no pasaba. Este código, así como está, no lo podemos ejecutar porque se va a ejecutar esta línea infinitas veces, ya que el valor de contador no cambia nunca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la siguiente línea, que sigue siendo dentro del while, sigue siendo dentro del mismo bloque de código, vamos a hacer que contador vaya creciendo de a 1. Contador va a ser igual a contador más 1. Esto hace que contador vaya creciendo de a 1. Agarramos nuestro valor actual de contador, le sumamos 1 y lo guardamos en la misma variable. Otra forma de escribir esto es, en vez de hacer esto, tal vez sea menos confuso, escribirlo de la siguiente manera. Contador más igual a 1. Si probamos nuestro código, ¿debería funcionar? Sí. Realiza exactamente lo mismo, pero van a ver que lo hicimos de una forma un poco más elegante, ¿no? Por simplicidad, por lo general, al contador se le da el nombre i. Entonces vamos a cambiar el nombre de nuestra variable contador. Siempre que la usemos le vamos a poner i. Entonces recuerden inicializar i en 0 y acá poner la cantidad de veces que quieren ejecutar su bloque de código. Y cuando terminan con su bloque de código, aumentar i por 1. Y tienen su repetitiva. Si se les ocurre algún uso práctico para la repetitiva, los invito a que lo hagan ustedes mismos. Pero por lo general se usan para recorrer colecciones de datos más grandes como arreglos, que vamos a ver al final del video. Lo siguiente que vamos a ver son las funciones. Las funciones, piénsenlo como un bloque de código que lo podemos usar las veces que queramos mientras sepamos el nombre de la función. Básicamente es código reciclable, es para tener todo más ordenado. Para crear una función usamos la palabra clave def. Recuerden que estas palabras clave son palabras que no podemos usar para el nombre de nuestras variables. Usamos la palabra clave def, ponemos el nombre de nuestra función, en mi caso se va a llamar mi función, y tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Acá es donde van a ir los argumentos, vamos a ir más en detalle después de esto. Dos puntos como cualquier bloque de código y acá vamos a escribir nuestro código. Si notaron, los nombres de las variables y de las funciones empiezan en minúscula y cuando cambian de palabra tienen que tener esta mayúscula. Eso es por convención y se llama camel case. Así que cuando creen los nombres de las funciones, procuren que empiece en minúscula y cuando cambien de palabra tenga mayúscula. También con las variables lo mismo. Tienen que usar el camel case para el nombre de sus variables. Digamos que queremos que mi función salude, ¿no? Entonces vamos a crear una variable llamada nombre. Vamos a ponerle el valor de David. Y después vamos a imprimirlo. Print, vamos a escribir hola, espacio. Y acá vamos a escribir más y nuestra variable, que es nombre. Y al final vamos a agregarle un signo de exclamación. Esta es la creación de la función. Si yo nunca uso la función, entonces nuestro compilador nunca va a imprimir esto. Miren, les muestro. Guardamos y corremos nuestro programa y van a ver que no pasa absolutamente nada. Porque acá arriba no tenemos ningún print. Si bien está este print, pero no cumple la condición, así que no se ejecuta. Todo esto está comentado. Y esta función que tenemos acá nunca es llamada. Entonces, ¿cómo llamamos a la función? Llamamos a la función parecido a como estuvimos llamando estos métodos, como por ejemplo print y type, de la siguiente manera. Abrimos mi función y abrimos y cerramos paréntesis. ¿Sí? Y acá estamos llamando a la función, entonces se va a ejecutar. Siempre el llamado de la función en Python va a tener que estar abajo de donde creemos la función. En otros idiomas, como en JavaScript, podemos llamarla acá arriba, por ejemplo, y va a funcionar correctamente. Pero para Python no es el caso. Así que procuren que primero crear sus funciones y después usarlas debajo. Vamos a probar esto y van a ver que ahí funciona correctamente. Lo útil de tener una función y no tener simplemente esto así suelto es que podemos reutilizar ese código y lo podemos usar varias veces en diferentes partes de nuestro código. Por ejemplo, digamos que acá tenemos algo de código. El comentario no se hace así en Python, se hace con el hashtag algo de código. Acá tenemos más código. Y acá tenemos más código. Y a diferencia de la repetitiva, podemos llamar la función. Después poner algo de código. Volver a llamarla, algo de código. Volver a llamarla y poner más código. Y va a funcionar correctamente. ¿Ven? Si bien esta función lo que hace es directamente imprimir a la consola hola más nombre más signo de exclamación, que es un string, no es una buena práctica. Y por lo general queremos que nuestras funciones terminen con un return, así. Que lo que hace es retornar nuestro string. Entonces, cuando nosotros llamamos a mi función,
van a ver que si yo ejecuto esto así como está, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, como mi función me está devolviendo algo, me está devolviendo este string de acá, lo podemos guardar en una variable. Entonces, creamos una variable llamada resultado. Y ahí le vamos a guardar lo que me retorne mi función. Resultado. Ahora, resultado va a tener lo que me devolvió mi función. Y para verlo, vamos a usar, ahora sí, el print. Print resultado. Mira. Hola, David. Si yo acá, en vez de retornar esto, retorno un número, van a ver que también si ejecuto mi programa, me va a imprimir ese valor. Porque lo que retorna mi función se está guardando acá en esta variable. Esto sirve bastante para cuando queremos procesar datos, por ejemplo. Digamos que queremos crear una función que suma dos números, ¿no? Recibe dos números como parámetros y los suma y devuelve la suma, ¿no? En vez de imprimirla directamente, la devuelve para guardarla en una variable y seguir procesándola. ¿Ok? Vamos a crear una función que se va a llamar suma, def suma. Y esta vez cuando abrimos paréntesis vamos a ponerle nombre a las dos variables que vamos a usar. Acá es donde vamos a recibir los dos números que queremos sumar. Entonces, recuerden que las variables tienen que empezar en minúscula y no pueden empezar con números. Así que le ponemos número 1 a nuestra primera variable y número 2 a nuestra segunda variable. Abrimos el bloque de código de esa manera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a directamente escribir return para retornar la suma. Vamos a escribir número 1 más número 2. ¿Ok? Acá nosotros asumimos que el usuario nos pasó números. Porque si el usuario nos pasase una cadena, un texto y un número, entonces este programa se rompería. Porque recuerden que no podemos concatenar texto con números, a menos que lo transformemos a string. Entonces acá, si el usuario nos pasa dos textos, esto va a retornar dos textos juntados. Pero vamos a asumir que el usuario nos pasa dos números. Cuando llamamos a suma, como tenemos un return, lo vamos a querer guardar en una variable. Entonces vamos a crear otra variable llamada resultado. Recuerden que esta que está acá arriba ya no existe porque lo comentamos. Entonces resultado va a ser igual a el resultado de suma, lo que nos retorne suma. Llamamos a la función suma y al primer número le ponemos lo que nosotros queramos, 15. Y el segundo va a ser 5. Entonces, este valor que está acá, el 15, se va a guardar en esta variable temporal, que existe solamente dentro de la función. Y este 5 se va a guardar en esta otra variable temporal, que solamente existe dentro de la función. Lo que hace mi función es sumar estos dos valores de las variables y lo devuelve. Entonces, en resultado se va a guardar 20. Para verlo, lo que hacemos es, como siempre, imprimirlo. Print resultado. Y van a ver que esto me va a imprimir un 20. ¿Ven? Esto también lo podemos cambiar. Podemos hacer una suma medio loca, ¿sí? Y nos da el resultado. Estos se llaman parámetros y argumentos. Sé que hay una diferencia, pero no sé bien cuál es, así que no se las puedo explicar. Pero lo pueden llamar parámetro o argumento, es lo mismo. Estos argumentos no hace falta que sean sí o sí valores directos, digamos. Pueden ser variables también. Por ejemplo, este puede ser A y puede ser B. Y acá pueden llegar a marearse un poco. Y yo, supongamos que a A le di un valor de 50 y a B le di un valor de 60. Entonces la suma va a dar 110. Pero yo en vez de hacer A más B, lo pasé por una función. Lo pasé por una función llamada suma. Y le pasé los dos parámetros A y B. Entonces me va a retornar la suma entre A y B. 110. Bien, lo último que vamos a ver, y es muy importante también, son los arreglos. Los arreglos piensen que son como variables que tienen varios elementos, ¿sí? En Python se llaman listas, así que lo vamos a ver como listas. Pero en otros lenguajes de programación se van a llamar arreglos. Para crear una lista lo que hacen es, primero empiezan como cualquier otra variable. Le dan nombre a su variable, le vamos a llamar mi lista. Y vamos a escribir igual y acá es lo que cambia. Vamos a abrir un corchete y vamos a poner nuestros elementos. Pueden ser números, strings, lo que sea.
Por ejemplo, en esta lista vamos a almacenar el 3, vamos a almacenar el 6 y vamos a almacenar el 5, ¿no? Entonces, esto es una variable que tiene 3 elementos, pero que es una lista, ¿sí? Entonces vamos a imprimir la lista para verla, para ver que se haya guardado correctamente, utilizando el print mi lista. Lo ejecutamos y podemos ver nuestra lista acá. La lista puede tener diferentes tipos de datos, aparte de números, puede tener strings y puede tener booleanos. Van a ver que también se guarda correctamente. Eso es básicamente una lista y se usa para almacenar diferentes tipos de datos. Para acceder a cada dato se usan los índices. El primer elemento siempre es el índice 0, entonces el segundo es el 1 y el tercero es el 2. Entonces si nosotros en vez de imprimir la lista completa solamente queremos imprimir el primer elemento, vamos a escribir mi lista 0 y van a ver que imprime sobre el primer elemento. También pasa lo mismo, si escribimos 1 y si escribimos 2, me imprime el tercer elemento. Bien, si nosotros nos vamos de los índices de la lista, me va a saltar un error, ya que no tengo nada en ese índice. La lista tiene hasta el tercer índice, que sería el 2. Es un poco confuso, pero como regla de oro simplemente recuerden que casi todas las listas y todo eso en programación empieza en el 0. También podemos usar esta notación para modificar los valores, ¿sí? Digamos que queremos modificar el segundo elemento. Entonces vamos a hacer mi lista 1 va a ser igual a chau, ¿sí? Y esto modifica el segundo elemento de mi lista, así que cuando lo imprima debería imprimir chau. Bien, digamos que tenemos una lista con varios elementos, ¿no? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que tenemos 7 elementos. Y queremos sumarle a cada uno un valor, por ejemplo, fijo, por ejemplo 5, ¿no? Queremos sumarle a cada elemento de mi lista 5. Lo que podemos hacer es, como vimos antes, modificar de esta forma. Mi lista 0 más igual 5 para agregarle 5 al valor ya existente. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro último valor, que sería el índice 6, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si imprimimos mi lista van a ver que les va a imprimir la lista, pero con los valores aumentados en 5. ¿Ven? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sin embargo, hay una forma muchísimo más fácil de hacer este tipo de cosas. Y acá es donde entran las repetitivas. Y hay una repetitiva que es muy elegante, que es el for. Entonces escribimos for. Acá va a ir el nombre de la variable provisoria, ¿sí? Que va a tomar el valor de cada valor que vamos viendo en mi lista. Porque esta repetitiva va a ir recorriendo la lista de A1 y va a ir almacenando ese valor en esta variable provisoria. Entonces for elemento in mi lista. Abrimos un bloque de código. Y para ver que funcione correctamente, simplemente primero lo que vamos a hacer es imprimir elementos, ¿sí? Para que se entienda mejor. Vamos a imprimir nuestra variable provisoria. Van a ver que me va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero a diferencia de imprimirlo como lista, lo va a imprimir en cada línea diferente. Va a imprimir uno de los elementos, ¿sí? Ven que me lo imprime así verticalmente. Porque cada línea ejecuta esto. Si queremos hacer lo que queríamos hacer antes de aumentar cada valor en 5, necesitamos el índice. Entonces vamos a crear una variable que se llama índice, o también pueden llamarla i, y va a empezar en 0. Este índice va a ir creciendo, ¿sí? Y al final del for vamos a querer crecer el índice en 1, parecido a como hacíamos con el while, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer que mi lista, y entre corchetes vamos a poner la variable índice, que es cambiante, empieza en 0 y va creciendo hasta que me frene este for. Este for se va a ejecutar por cada elemento en mi lista, o sea, 7 veces se va a ejecutar. Entonces, índice va a frenar en 6, porque empieza en 0 y va creciendo de a 1. Entonces, es parecido a lo que hicimos antes, pero todo como más más compacto, digamos, ¿no? Usando esta variable índice. Mi lista índice
va a ser igual a elemento más 5. Ahí efectivamente guardamos el valor que estamos viendo ahora mismo en mi lista índice. También lo que podemos hacer para que sea más correcto, digamos, en vez de poner elemento acá, mi lista índice, o mi lista índice más igual a 5. ¿Sí? Eso sería lo más correcto y este elemento lo dejamos así como está. Entonces, ahora, para ver que todo funcione correctamente, vamos a imprimir nuestra lista. ¿Sí? Lo guardamos y lo ejecutamos y van a ver que efectivamente se modificó la lista como queríamos antes, pero en vez de hacer mi lista 0, mi lista 1, mi lista 2, mi lista 3 hasta 6 más igual a 5, lo hicimos en una repetitiva for. Bien, para integrar todo lo que vimos hasta ahora, vamos a hacer una función que reciba un array, un arreglo, o una lista en este caso, y devuelve otra lista con solamente los números positivos. ¿Sí? Entonces, esto puede ser que se les ponga un toque complicado para algunos. Algunos podrían llegar a marearse con esto, pero si me siguieron hasta ahora y estuvieron haciendo los ejercicios, traten de copiar esto y lo copian tal cual está. Y después de a poco, a medida que vayan practicando, lo van a ir entendiendo, ¿sí? Yo estoy seguro que lo entienden porque no es tan complicado, ¿sí? Si estuvieron siguiéndome hasta ahora, lo van a entender. Entonces creamos nuestra función, como siempre usamos def. Y de nombre le vamos a poner devolver positivos. Así se va a llamar mi función, ¿no? Y acá en los argumentos va a llegar nuestro arreglo. Entonces, arreglo lista, vamos a poner la lista, ¿no? Ese va a ser nuestro argumento. Abrimos nuestro bloque de código con 2 puntos. Y ahora pasamos a procesar. ¿Qué queremos hacer? Queremos recorrer la lista elemento por elemento, como hicimos acá arriba con el for. Y guardar en una nueva lista solamente los positivos, ¿sí? Entonces creamos una lista vacía, ¿sí? Que se va a llamar positivos. Positivos. Esta es otra lista que va a estar vacía. Entonces la inicializamos de la siguiente manera. Y ahora sí, abrimos nuestra repetitiva para recorrer nuestra lista que recibimos con un montón de valores aleatorios. Para que sea un poco menos confuso, acá abajo voy a hacer el llamado de la función devolver positivos y entre paréntesis vamos a pasarle una lista, la lista que queramos, por ejemplo 5, 6, menos 5, 80 y menos 25. Esto me debería devolver una lista que solamente contenga los positivos, ¿sí? Y eso lo vamos a guardar en una variable llamada resultado, que después vamos a querer imprimir para ver cómo salió. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos, así que no debería haber problema. Entonces inicializamos nuestra lista vacía y acá hacemos nuestra repetitiva que va a recorrer nuestra lista original. For elem, vamos a abreviar en vez de elementos elem, que va a ser el elemento actual, in lista, ¿sí? Abrimos otro bloque de código. Vamos a preguntar if elem mayor o igual a 0, los ceros también me sirven. Vamos a agregarlo a nuestro nuevo array. Entonces vamos a hacer positivos.append. Yo sigo diciendo array, pero en realidad me refiero a las listas. Pasa que se comportan similar. Me refiero a las listas, ¿sí? Así que cada vez que digo array, en realidad me refiero a las listas. Acá en Python, si es en otro lenguaje, bueno, array. Positivos.append, elemento, elem. ¿Sí? Recuerden que elem es una copia del elemento que estamos viendo ahora mismo. Por ejemplo, al principio va a valer 5, va a valer 6. Pero no tiene acceso a este valor. O sea, si nosotros modificamos elem, este valor de acá no se modifica. Elem es una copia de esto. Así que positivos.append y agregamos el valor de elem. Esto nos va a guardar en esta lista lo que son solamente los valores positivos, ¿sí? Esto que estamos haciendo nosotros acá es un algoritmo. Tal vez es un toque avanzado para alguien que está viendo solamente las básicas.
Pero los animo a que lo vean bien de a poco y que lo puedan entender. Y eso es todo para esta repetitiva, así que simplemente lo que hacemos ahora es retornar el resultado positivos. Esto que ven acá se va a ejecutar varias veces, las veces que sea necesario. En este caso, 5 veces, porque tenemos 5 elementos en lista. Por cada elemento en lista, preguntamos si el elemento es mayor a 0, entonces lo agregamos a positivo. Si es mayor a 0, si no, no hacemos nada y pasamos al siguiente elemento. Y esto me va a devolver el array con solamente los valores positivos. Y esto va a ir acá, en resultado, y nuestra consola va a imprimir el resultado. Lo guardamos y lo ejecutamos, y deberíamos recibir 5680. 5680. Si nosotros le pasamos un array de solamente de números negativos, vamos a recibir el array vacío. Y si nosotros le mandamos una lista con solamente valores positivos, vamos a recibir una lista idéntica. Lo que les quiero comentar es que no le den demasiada importancia a la sintaxis en este video, porque para cada lenguaje de programación la sintaxis cambia un poco, ¿no? Por ejemplo, acá para abrir bloques de código en los otros lenguajes por lo general se usan estas llaves, y acá en Python usamos los dos puntos, pero en cuanto a lo que es básico, es todo lo mismo, digamos. Las bases las van a encontrar en cualquier lenguaje de programación. Las repetitivas van a estar, los while, las variables, las funciones, todo lo que vimos hoy, los arreglos también. Todo lo que vimos hoy lo van a encontrar en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Entonces no le den tanta bola a lo que es la sintaxis. Si llegas hasta acá, ahora puedes aprender el lenguaje que desees, porque tenés la base de la programación. Sabes lo que son las variables, sabes lo que son los condicionales, los arreglos, etc. Sabes usar repetitivas. Y lo más importante, sabes usar la consola un poco, sabes programar en Notepad. Esas cosas que de verdad los van a distinguir de los demás, porque siempre desde un principio mucha gente simplemente se acostumbra a usar un IDE, pero eso no es lo básico, digamos. Pero bueno, espero que ese último ejemplo se haya entendido. Si no se entendió y tienen dudas, pueden unirse al grupo de Telegram y charlamos. También los martes 9 p.m. hacemos directos de programación acá en el canal, así que eso también lo podemos charlar ahí. Otros recursos para aprender programación son Google, libros, cursos. Hay un montonazo de recursos. Lo que yo les recomiendo es que lean libros, son lo más completo que hay, los libros de programación. No sé si hay muchos en español, pero en inglés hay muy buenos libros de programación, como por ejemplo los de Head First. Y si no, los cursos también están muy buenos, el tema es que son pagos. Si buscan un recurso gratis, les recomiendo Free Code Camp o hacerse un bootcamp gratis que encuentren por ahí. Hablo mucho de Free Code Camp en mi canal, porque yo lo uso para aprender HTML, CSS y JavaScript. Así que les dejo el video acá arriba sobre Free Code Camp o sobre los otros recursos para aprender programación que hay. Otro buen recurso para aprender programación es mi canal, así que asegúrense de suscribirse y darle a la campanita. Asegúrense de dejarme un comentario sobre si les sirvió, si se perdieron, si pudieron realizar todo y si entendieron el ejemplo final. Y compártanlo con sus amigos que les interese aprender programación. Les dejo acá para que se suscriban y acá otros videos que les pueden llegar a interesar. Nos vemos la próxima, gente.